Ecuador hasta Guayaquil, pero el Señor me trajo a este lugar. Para mí las casualidades no existen. Yo creo que para el Señor dentro de sus planes estaba que el 18 de febrero de 2014, Elisa Olivera a las 8:30, 9 de la noche estaba aquí predicando su palabra. Yo lo creo, porque Dios no es Dios de casualidad, Dios es real. Y así como también dentro de los planes de Dios estaba que tú estuvieras en esta silla en estos tiempos, a lo mejor tú tenías otros planes, pero dentro de los planes de Dios estaba que estuvieras aquí adorando el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y yo creo que en esta noche, esa nube, esa presencia de Dios está sobre nuestras vidas. Porque así lo estableció Dios. Y le pido perdón de antemano, hermano, si de repente en la enseñanza digo una palabra que aquí es como que un poco mal escuchada, vamos a decirlo así, porque me pasó en una parte donde predicando solté una palabra que allá en mi nación es normal, pero era mal escuchada en otro lugar donde yo estaba. Y luego que me bajé del púlpito, ay hermana, qué vergüenza, qué pena. Cuando unos hermanos me dijeron, esta palabra no se puede decir aquí, ay hermano, me hubiese dicho. En ese momento yo hubiese pedido perdón a la congregación, así que me perdonan si de verdad puedo decir alguna palabra, de verdad, no conozco el dialecto de aquí, pero hermanos, somos de la nación santa de Jesucristo. Vengo de Venezuela, de otro país, pero fuimos redimidos por la misma sangre. Oh, bendito. Somos de esa misma sangre preciosa. Y esa misma sangre me hizo tu familia, porque yo pertenezco a la familia de la fe. Yo pertenezco a esa santa familia, hermano. ¿Qué pasaba? Yo le decía un momento, en una ocasión al Señor, cuando veía tantas cosas dentro de las congregaciones, y le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Es que ya no somos una nación santa? Amada iglesia, todavía somos la nación santa de nuestro rey. Eso no fue para el libro de Éxodo, para el Antiguo Testamento. Eso todavía está palpable, de que hay que ser santo, de que sin santidad nadie verá al Señor, y que Él viene a levantar la ciudad santa. Dale fuerza al Rey que vive para siempre. Dale fuerza, aplauso. Gracias, Señor. Gracias por esta presencia. Gracias por esta palabra. Hacer efecto en tu corazón. Porque yo declaro que tu corazón es buena tierra en esta noche. Y que esta semilla que va a ser depositada en ese corazón, en esa tierra, va a dar fruto al 100 por uno. Vamos a buscar en nuestra Biblia. En el capítulo 9 vamos a leer el versículo 38. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Nehemías, capítulo 9, versículo 38. Pastor, felicito, muy linda su iglesia. A pesar de estar un poco retirado de allá, es muy linda la iglesia. Las cosas se hacen para que Dios bendiga.
No necesitamos tener mucho dinero. Leemos solamente el versículo 38 y luego vamos a estar desglosando parte del capítulo 10. La leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: a causa pues de todo esto, nosotros le hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, dale gracias a Dios, porque es la palabra de Dios. Esta palabra, una palabra donde acabamos de leer, el libro de Nehemías. Vemos que una asamblea hizo un compromiso delante de los sacerdotes de la ciudad. Ellos se reunieron y al ver que habían fallado en algunos mandamientos que Dios había establecido, ellos se reunieron justamente con Nehemías y Esdras y empezaron a reconocer, porque es muy importante reconocer cuando yo fallo delante de Dios. Y es por eso que en esta noche la enseñanza que yo traigo habla del compromiso. Lo que es un compromiso. Yo no te voy a hablar del compromiso de hombre, yo te voy a hablar de un compromiso de Dios. Un compromiso que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Y a veces decimos que el enemigo de nosotros es el diablo, que es el enemigo número uno. Y yo me atrevo a decir que el enemigo de nosotros no es el diablo, porque él está vencido. Él fue derrotado. Y aquel que fue derrotado no va a poder vencer porque está derrotado. Fue derrotado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por nuestro Padre Jesucristo. Hay una derrota en él. Y como en él pertenece una derrota, él no puede vencer. Porque si Jesús venció, yo también venceré. Y a veces nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, en muchas ocasiones nos comprometemos allá afuera. Podemos ver cuando las parejas se van a casar, hacen un compromiso. Y dicen hasta que, cuando se casan, dicen hasta que la muerte nos separe. Al pasar los años, como que se les olvidó el compromiso. Nosotros debemos entender que cuando nosotros llegamos aquí, Dios ya ha hecho un pacto y una alianza cuando tú llegas a los caminos del Señor. Y años atrás, cuando tú te arrepentiste, tú dijiste: Señor, yo me arrepiento de todo mi pasado, perdóname. Ahí estás haciendo una alianza, un pacto con nuestro Padre Dios, de que te vas a hacer fiel, de que te vas a comprometer a vivir en santidad para Él, de que vas a honrarle y de que Él va a ser tu Dios. Es un compromiso que tú estás haciendo, no delante del pastor ni del hombre, es delante de Dios. Pero al pasar los años, como que se nos olvida. En una ocasión yo meditaba, al ver que cuando comenzamos en el ministerio o en el liderazgo o en el Señor, éramos un grupo de 15, de 20, y me detuve en una tarde a meditar y le decía: Señor, éramos 15, ya nada más que los 10. ¿Qué está pasando? ¿Será que nos llamaron, Señor? No me conocieron. Y el Señor me decía: lo que lo hace porque arrastre la falta de compromiso. La falta de compromiso. Cuando tenemos falta de compromiso, hermanos, puede venir enemigos a nuestra vida. Cuando queremos venir a la iglesia, los días que se les antoja, es porque no tenemos compromiso.
cuando sabemos que ya hicimos un pacto con el Señor de vivir para Él, de vivir en santidad, en justicia, en su camino, y salimos allá y parecemos uno de los que están afuera, es porque no tenemos compromiso. Pero cuando tú tienes compromiso delante de Dios, tú tienes eso. Cuando tú tienes compromiso delante de Dios, tú lo honras. Cuando tú tienes compromiso delante del poderoso de nuestro Padre, tú no puedes volver atrás, porque tú sabes que algo te haga hacia adelante, te tienes que avanzar. Moisés lo ayudó a avanzar un compromiso que tenía con Dios. Y así mucho, David, con todos sus defectos, tuvo la vida. Tuvo compromiso con Dios hasta el último. Y la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 9, vemos que Nehemías, luego de venir de restaurar los muros que estaban derribados, que estaban destruidos, cuando él encontró esto, él empezó, le dio dolor en su corazón, sintió compasión y dijo: voy a levantar los muros. Pero luego que los muros ya estaban levantados, él justamente con Esdras dijo: ahora voy a hacer una asamblea, voy a hacer una reunión, voy a convocar a toda la iglesia, porque yo no quiero que esto vuelva a suceder. Yo quiero que la iglesia me diga, la congregación me diga, ¿por qué los muros se destruyeron? Y dice la palabra de Dios ahí donde acabamos de leer, que ellos hicieron una fiel promesa, que ellos se comprometieron. Y esas promesas que ellos hicieron fue firmada y sellada delante de los sacerdotes, delante de los levitas, de seguir en el Señor fiel. Pero más adelante, en el capítulo 10, yo meditando, yo le decía, pero yo me encontraba, yo decía, pero ¿de qué hicieron una fiel promesa? Y comencé a estudiar la palabra y comencé a decir, pero ellos se comprometen en qué fallaron, Señor. Y en el versículo 38, tú búscalo ahí en tu Biblia, y ahí pude extraer la número 1 de dónde fue que ellos fallaron. 10, capítulo 38, 29, perdón. Capítulo 10, versículo 29. Gloria a Dios. Y cuando ellos estaban ahí reunidos, dice la palabra de Dios en el capítulo 29, que se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar. Número 1. ¿Qué juraron ellos? Que andarían en la ley que había establecido Moisés, que guardarían los preceptos y los mandamientos que Dios había establecido. Eso me dice a mí y te dice a ti, cuando ellos juran que ellos iban a andar en los caminos de la ley, era porque ellos habían dejado de caminar en la palabra. Ellos habían dejado de guardar la palabra de Dios. Ellos dejaron de caminar, de hacer lo que había establecido en la ley y comenzaron a caminar como a ellos les parecía. Hermano, y aquí no es caminar como a ti te parezca. Aquí es vivir la palabra. La palabra de Dios dice que si la guardamos viviremos. Hay que guardar la palabra porque a veces nos convertimos con solamente oidores de la palabra.
Y eso fue la falla número 1 en que el pueblo empezó a caer. Ellos dicen ahí, Señor, hacemos un juramento y una fiel promesa de que ahora vamos a andar en la ley de Dios. De que ahora sí vamos a cumplir los mandamientos que tú has dado en tu palabra. Porque hermanos, tenemos que vivir en la palabra, tienes que guardarla, porque ella trae bendición. Hay que guardar la palabra. Y cuando tú, o la iglesia o yo, dejamos de guardar la palabra, dejamos de caminar en los mandamientos de Dios, hermanos, empiezan los muros a derrumbarse. Empiezan las fuerzas de tu familia debilitarse. Porque estamos aquí para ser obedientes de hacedores de la palabra. Porque el Deuteronomio 28 dice que guardemos todo lo que está escrito en este libro de la ley. Y cuando lo guardamos, amada iglesia, ¿sabes qué va a pasar? Las bendiciones se van a alcanzar. Aleluya. Se seguirán las bendiciones cuando eres obediente a la palabra de Dios. Entonces ellos empezaron a declinar, empezaron a caminar en el Señor, pero a la manera de ellos. Y sabes que aquí no es la manera tuya, ni a la manera del pastor, es a la manera que te echaste en tu palabra. Y cuando ellos oraron, Señor, te prometemos que vamos de ahora en adelante a andar en la ley, a guardar lo que está establecido en tu palabra, porque hay que guardar la palabra de Dios. Hay que guardar la palabra de Dios, hay que cumplir todo lo que Dios estableció. Si Dios estableció en su palabra que tienes que vivir en santidad, hay que vivir en santidad. Si Dios estableció en su palabra que tienes que honrar a Padre y Madre, tienes que honrar al Padre y Madre. No es vivir a la manera del viejo hombre, es vivir a la manera de la palabra de Dios. Y vas a ver, amada iglesia, como la bendición te va a alcanzar. Y vas a ver, amada iglesia, como donde quiera que tú vayas, las bendiciones te van a perseguir. Porque trae bendición a la obediencia a la palabra. Pero sabemos que cuando no guardamos, hay una consecuencia cuando no guardamos la palabra. ¿Y cuál fue la consecuencia del pueblo? Cuando dejaron de guardar la palabra, empezaron a debilitar. Y es por eso que debemos saber, hermanos, que cosas en nuestros hogares, en nuestras vidas, empiezan a debilitar. Empiezan a caerse los muros, empiezan a caerse los muros y es peligroso. Y número 2, este es el versículo 30. Pueden seguir viviendo. En una ocasión dijo David, yo he guardado tus dichos para no dejar contra ti. Hay que guardar la palabra de la ley. Guardar y ser hacedor. Y número 2, dice el versículo 30. Ellos siguieron jurando y declarando que no daríamos nuestros hijos, hijas, a los pueblos de la tierra, ni la tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Siguieron haciendo ese compromiso. Le dijeron a Nehemías, juramos, nos comprometemos de que nuestros hijos ya no se van a mezclar con las mujeres extranjeras, de que nuestras hijas ya no se van a casar con los hombres extranjeros, porque eso estaba establecido en la palabra. Y empezaron ellos a devolver a aquellos hombres y a aquellas mujeres que se habían casado con sus hijos, porque estaba prohibido en la ley mezclarse con aquella provincia, aquellas naciones que adoraban a otros dioses. Dios lo había prohibido
Pero como ya ellos habían dejado de guardar la palabra de Dios, ellos empezaron a mezclar a sus hijos, a dejar que sus hijos participaran con las cosas del mundo. Y empezaron sus hijos a compartir con las cosas del mundo. Y eso no es solamente para allá, para el Antiguo Testamento. Eso todavía está establecido hoy, porque la palabra de Dios me dice a mí que la luz con las tinieblas no tiene comunión. Eso que dice la palabra de Dios, no hay que mezclarse con los jóvenes. No, yo no tengo hermanos y jóvenes que están aquí, le estás pidiendo al Señor un esposo, una esposa. Déjame decirte que tu esposo, tu esposa está aquí en la ciudad santa, en la nación santa. No se debe mezclar. Padre que estás aquí, madre que estás aquí, tus hijos no se tienen que mezclar con aquello que no la conoció. Pero ya como que se nos hace normal. Entonces tenemos hijos y nuestros hijos debieran de estar aquí tocando el teclado, adorando con las manos santas. Y estamos aquí en el mundo. Y digamos, para eso es normal. Dios no te quiere así, Dios no lo quería así. Dios había prohibido que se mezclaran con las mujeres y los hombres extranjeros de otra nación. Y ahí lo vemos en la palabra de Dios, Salomón. ¿Qué le pasó a Salomón? Por casarse con una mujer que Dios lo había prohibido. Esa mujer lo llevó a adorar a unos dioses. Mentira. Cuando tus hijos te empiezan a caminar por el camino de las tinieblas, hermanos, pueden adorar a otros dioses. Y es por eso que Dios dice que la luz con la tiniebla no tiene comunión. Pero a veces allá afuera están nuestros hijos, pero para eso estamos nosotros, para estar delante del Señor. Cuando guardamos su palabra, hermanos, Dios nos honra a todas las madres, a todos los padres. Como cuando son hacedores de la palabra, Dios nos honra. No veas normal que tú vengas sola a la congregación, que tus hijos estén allá en la cantina. No lo veas normal. No veas normal que anden detrás de uno que adora a Dios ajeno. Porque si no le va a pasar como a Sansón, que le sacaron los ojos. Por casarse con una mujer que no debía casar. Y empezó a debilitar. Los jóvenes empiezan a debilitarse cuando empiezan a caminar, a mezclarse con cosas de las tinieblas, empiezan a perder fuerza. Y es ahí donde tienen que estar más parados en la palabra, porque si no, se les puede sacar los ojos. Pierden la fuerza del Señor. Y es por eso que en muchas congregaciones vemos jóvenes que después de estar adorando a Dios, adoran a los demonios allá. Les puede pasar como a Salomón, porque Dios estableció en su palabra que no nos unamos con yugo desigual. Cuando te diga mamá, ahí estás tú, mujer, papá, para que ores y estés delante de Dios. Y vas a ver porque Dios honra lo que nos honra. ¿Sabes por qué? Porque tú hiciste una promesa. Y Dios también tiene una promesa que tú y tu casa le servirán a Jehová. Tú y tu casa le servirán a Jehová. Pero tenemos que guardar la palabra. Tenemos que andar en los mandamientos que Dios estableció para que Dios se sienta comprometido conmigo y se sienta comprometido conmigo. Porque es que a veces queremos compromiso, pero a mi manera. Ya sabe, pastor, los domingos yo no puedo ir a congregar. Así no es. Ya sabe, pastor, yo no puedo, tome el cargo, debemos de cargo. No puedo. Dios está comprometido contigo, pero también te está llamando a un compromiso para este 2014, para que veas todas las promesas y las bendiciones y la gloria que Dios tiene para ti. Y la vas a ver y la voy a ver. Y número 3,
en el versículo 31. Y volvieron a jurar y a comprometerse de día, y asimismo que los pueblos de la tierra vinieran a vender mercadería y comestibles en sábado. Nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Dios había establecido en su palabra un día santificado para él. Y lo podemos ver en la Biblia, en el libro de Génesis. La palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando Dios hizo la creación como un día para descansar. Y dice, y santificó Dios ese día. Pero este pueblo empezó a enredarse. Empezó como ya empezaron a desviarse. Ya empezaron el compromiso atrás. Ya como que se les olvidó la alianza que ellos tenían delante de Dios y delante de cada uno de la congregación. Ellos empezaron los días que tenían santificados para venir a adorar a Dios, para darle gracias a Dios, para congregarse, para estar compartiendo la palabra. Ellos empezaron a hacer mercado. Porque dice la palabra de Dios que venían de otros lugares a traer mercadería, a traer combustible. Y a ellos empezó, ya ellos no habían tomado en cuenta, hermano. Ya a ellos se les había olvidado que ellos tenían que reunirse, congregarse para santificar el nombre de Dios. Y empezaron a hacer mercado, empezaron a irse a otros lugares, empezaron a irse, que el Señor, al almacén, empezaron a quedarse para reunirse con otras personas, empezaron a quedarse para ir a la reunión de los políticos, empezaron a quedarse para hacer otras cosas, sabiendo que hay un día que es santificado, que hay para descansar y para darle la gloria a Dios, que todo lo que ha hecho en tu vida, que todo el agradecimiento que tú tienes para Dios, pero cuando perdemos el compromiso de Dios, hermano, se nos olvida todo esto. Santo, se nos olvida el pacto que hicimos con el Señor, se nos olvida el compromiso. Entonces, ya sabe, pastor, este domingo llega el pastor, hermano, desde que no lo veía, aleluya. No, pastor, lo que pasa es que ahora trabajo para los domingos. Así empezó el pueblo, bendito. Así empezó el pueblo. Y es por eso que Nehemías dijo, ellos tienen que saber dónde han fallado. Los voy a reunir. Nehemías solamente estaba delante del pueblo. Nehemías solamente, hermanos, iba a parar ahí frente al pueblo para hacer un llamado. Cuando tu pastor se reúne, tu líder se reúne para hacer un llamado, no es para avergonzarte, es para que tú reconozcas en dónde estás fallando. Entonces, después cuando viene la situación, la circunstancia a mi vida, Señor, ¿por qué pasa esto? Porque no pasa esto. Hay un compromiso de vivir en santidad. Hay un compromiso de servirle a Dios. Hay un compromiso de amarlo con nuestro corazón, mente, el alma, el cuerpo. Hay un compromiso. Tú no vienes aquí a una religión más. Esto no es una religión. Esto no es un ir y venir, porque a mí me parece. Esto es vivir una vida de compromiso a Dios. Y es por eso, hermano, que la falta de compromiso, hermano, vemos que muchos creyentes el propósito no cumplidos, porque no tenemos compromiso. Y empezamos a decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué al hermano lo usa más que a mí? ¿Qué está pasando, Señor, que el hermano? Nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Pero el hermano, como que ha avanzado más que yo. Porque puede ser que el hermano esté más comprometido contigo que tú con Dios. Y podemos decir, gente
ministerio, hasta el pastor ha visto gente que estaban con él y Dios les habló en un pasado y ahorita están, ¿qué les pasa? Están conformes en una silla, están por ejemplo, ¿qué les pasa? Por la falta de compromiso en que están así. Y hay otros que están en el cementerio y nunca vieron su propósito en Dios. Pero ¿será que Dios no quería hacer cosas y prodigio con ellos? ¿Será que Dios solamente que el pastor sea el pastor de aquí? ¿Será que solamente Dios quiere usar a Juanito y a Pedro y a María no? Dios no hace excepción de personas. Dios todo, de todo, aquí en esta iglesia y en todas las iglesias, Dios tiene un propósito grande para que tú y yo hagamos cosas grandes en el Señor, porque Dios te ha llamado con propósitos grandes, pero la falta de compromiso, a veces Dios nos deja ver el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y es por eso, que vemos tantas situaciones, hermano, pero Dios está aquí, hermano, porque dice la palabra de Dios que el pueblo se desconsoló y Esdras empezó a animarle. Esdras empezó a decir, no se desanimen, yo les doy ánimo, levántense, solamente reconozcan y sigan adelante y marchen hacia adelante y continúan y Dios te lleva de la mano. Y dice la palabra de Dios que ellos ahí cuando escucharon la palabra de Esdras empezaron a levantarse, a cobrar ánimo. Dice que el pueblo empezó a cobrar ánimo. El pueblo dijo, sí podemos. Dios nos está dando una oportunidad. Su misericordia es grande. Dios te está dando una oportunidad a cada iglesia, a tu vida. Cada día que amanece, dice la palabra de Dios, que grande es su misericordia. Es una nueva misericordia para tu vida. Es un nuevo avance para tu vida. Pero tienes que ver esta iglesia, un compromiso. Y es de 2014, el pastor Dios necesita hombres y mujeres jóvenes con compromiso. Porque yo estoy segura que han venido como de otros países, grandes hombres de Dios, y han dado una palabra. ¿Tú crees que esa palabra Dios se lo olvidó? La palabra está ahí, porque dice que la persona de la palabra para poderla colocar. Él va a apresurar la palabra para poderla colocar en tu vida. Cuando te veo confrontando con Dios en este 2014 y vas a ver la gloria. Y es por eso que ellos no vieron el propósito de Dios a su vida. Y se fueron desviando hasta que los muros estaban en el suelo. Dios no quiere que los muros de tu hogar, de tu familia se caigan. Dios no quiere que los muros que están alrededor tuyo estén en tus sueños. Dios te ha llamado a una restauración. Empezó Dios a restaurar este pueblo. Gloria a Dios. Y número 4, el último versículo del capítulo 10. Ellos reconocieron, hicieron una fiel rodilla delante de Dios y los hombres. El último versículo donde dice, y prometimos, la última frase que dice el capítulo 10, lo tiene del capítulo 10, y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. Y prometieron no abandonar la casa de su Dios. ¿Lo encontraron? ¿Lo leyeron? El mismo capítulo 10, el último versículo. Ellos prometieron no abandonar la casa de nuestro Dios. Tenían la casa de Dios abandonada.
A lo mejor tenía que echarle cloro, a echar un lavado o quitarle las telas de araña, no sé. A veces nosotros abandonamos nuestras casas. Yo no te estoy hablando de la casa física. La Biblia me dice que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. A veces tenemos abandonada nuestra casa. Y andamos, y en vez de andar preocupados por buscar a Dios, andamos afanados por las añadiduras. Y ahí empezamos a abandonar la casa, empezamos a abandonar el templo, cuando empezamos a dejar a un lado la lectura de la palabra, cuando empezamos a dejar a un lado la comunión con nuestro Padre, cuando empezamos a dejar de ayudar, cuando empezamos a ir siempre al mercado y olvidarme del compromiso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Empieza nuestra casa, la columna de nuestra casa, empieza a debilitarse, el Espíritu Santo empieza a conquistarse, porque hay mucha telaraña, porque hay cosas, hay mucha basura en nuestra casa, pero es el tiempo de que si tú tienes tu casa abandonada, de que si el Espíritu Santo está conquistado, es tiempo de restauración, es tiempo de que Dios una promesa, un compromiso delante de Dios. Bendito. Santo es para siempre. El pastor no te va a decir cómo está tu casa, pero el Espíritu Santo está. Y cuando tú empieces a comprometerte con Dios, ahí está. Lo que se te comió la oruga, el saltón, el revoltón y la cosa, Dios te lo va a devolver. Dios te lo va a devolver. Porque hay un compromiso delante de Dios y los hombres. Empieza desde hoy, empieza desde hoy. Es el tiempo de que te levantes, es el tiempo que tú empieces a hacer lo que hizo este pueblo, a hacer una fiel promesa. Yo sé Dios se comprometió contigo. Yo estoy seguro que Dios va a levantar aquí. Dios ha dicho a esta iglesia que van a salir jóvenes a naciones a predicar la palabra. Oh, pasar intensa, muchos jóvenes, pastores, gloria a la intensa. Van a ser usados por Dios en esta iglesia. Aquí hay muchos jóvenes, oh, así intensa, pero también hay jóvenes que han dejado de guardar la palabra, que tienen olvidada su casa, pero hoy es el tiempo. Y entonces a veces llevo pastor que ha hecho mucho libro con mi esposo. Se me está comprometiendo. No está la manera mía. Esa es la manera de Dios. Pastor, cuando yo pensé con ella, si tú me comprometes con Dios, Dios está comprometido contigo. Oh, manzana, búscame. Y dice la palabra de Dios que luego que ellos se reunieron y reconocieron, hicieron esas 10 promesas, hicieron ese pacto, hicieron esa alianza. Oh, ¿sabe qué vino? Para ¿sabe qué vino? Para ya no solamente para el pueblo, sino también para su vida, para sus hogares. Cuando empezaron a despachar a la mujer, cuando empezaron a decir, ¿sabe qué, hijo? Ahora sí te voy a correr. Lo que estás haciendo es pecado, así que arrepiéntete. No te voy a aceptar en mi casa que hagas tal cosa, porque a Dios no le agrada. ¡Oh, y empezaron ellos, mi amor, fallamos, no estamos guardando la palabra, no estamos hablando de Dios.
no estamos cumpliendo con lo que Dios dice en su palabra. Desde un tiempo que dejamos de ir los domingos, en este año es de restitución. Y Dios nos va a devolver esa vida, nos va a levantar. Papá, me estoy mezclando con lo que hay allá afuera, con ese mundo. El pecado delante de Dios. La Biblia dice que cuando uno corrige a sus hijos, le van a estar apartando del mal. Porque hay caminos que a mí y a ti te parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Por eso que te dije en un principio, que no es a tu manera, no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Y para hacer a la manera de Dios es guardando su palabra. Bendito sea Dios. Oh, grandes cosas Dios, pastor, te ha dicho a través de profetas, a través de hombres de Dios que se han parado ahí, que va a ser en esta iglesia. Oh, Machado de Quito, te vas a extender a izquierda y a derecha. Oh, Machado de Quito, con aquellos que se comprometen. Oh, Machado de Quito, con aquellos que se van a comprometer a vivir, a aguantar su palabra, a mezclar, no dejar mezclar a sus hijos. Aquellos que sacrifiquen y tengan la obra de Dios sagrada para Dios, y la obra de Dios es importante para Dios. Aquellos que santifiquen los días establecidos aquí por Dios. Hay días aquí que son para santificar y venir a adorar al Señor. Yo no sé si son 3 o 4, pero son días que Dios ha establecido para que nosotros nos santifiquemos para Él. No solamente el día domingo, hay otros días, porque ahí dice, ese y otros días, no solamente el domingo, pero a veces nos convertimos en unos tonteros, a veces venimos, es cuando nosotros se nos parezca. ¿Por qué? Porque no queremos compromiso con Dios. Y es así, empezamos a abandonar nuestra casa. Y empezamos a abandonar. Cuando venimos a ver, todos tenemos que empezar. Pero yo estoy seguro que este año Dios te va a restituir a hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes, que hoy van a hacer una cierta promesa. Dios se comprometió, hizo un pacto de sangre contigo. Pero hoy hay gente que quiere pasar a ser una fiesta. Pero antes déjame recordarte que la Biblia dice que no te comprometas si no vas a cumplir. No es un compromiso con el pastor. Ellos firmaron, se hincharon. Este compromiso ya está firmado con la sangre de Cristo, está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros somos sacerdotes y cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios, porque dice que cada uno le dará cuenta a Dios, porque todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y no creas que hoy 18 de febrero esto no está escrito allá con los padres de Dios. Y es por eso que lo vamos a hacer delante de Dios. Hoy Dios te está llamando. Aquí hay personas que tienen años esperando una respuesta por una petición que tienen de su altar.
parece esto nos desanima. Pero Dios hoy promete restaurar y devolver todo lo que se ha perdido. Y Dios os hará la vida. La que quiera hacer el partido de levantar. De esta parte.